Dios, por este tiempo de estudio bíblico de tu palabra. Yo te pido que tú nos des la sabiduría, la revelación, Dios, que lo que hablemos en esta hora, Señor, no sean las fuerzas del hombre, sino que realmente podamos ser guiados, dirigidos por tu precioso y santo Espíritu. Habla, ministra a cada uno de nuestros corazones, Señor, y enséñanos tu palabra en esta hora, Dios. De corazón queremos recibir de ti, queremos cada día, Señor, aprender más y más de tu palabra, reconociendo, Señor, sabiendo, Dios, que tú has dado tu palabra como instrucción a tu pueblo, a tu iglesia, para formarnos, para guiarnos, para redarguirnos, para instruirnos en toda justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, ayúdanos en estos momentos, Señor, glorifícate en gran manera, que haya luz, que haya revelación, Dios mío. Llévate todo cansancio de la vida de tus hijos, Señor. Sabemos que ha sido un día largo de trabajo, Señor, pero te pido, Señor, en esta hora que haya luz, que haya sabiduría, que haya discernimiento, Señor, para poder entender tu preciosa palabra, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en esta hora. A ti sean dadas la gloria y el honor, Señor, por los siglos de los siglos. Es en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, mis amados, bienvenidos una vez más en esta noche a este tiempo de estudio bíblico de la preciosa palabra del Señor. Hace 8 días no tuvimos la oportunidad de tener nuestra clase, pero hoy nuevamente reiniciamos y quiero retomar obviamente allí donde nosotros quedamos, así que ubícate en tu Biblia en Apocalipsis 21, el verso 7, para hacer una pequeña introducción de lo que alcanzamos obviamente a ver en nuestra clase pasada. En el verso 7 la palabra dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Obviamente aquí empezamos a ver un contraste entre el hombre de fe y el incrédulo. ¿En qué sentido? En que el hombre de fe obviamente heredará todas las cosas, pero ¿qué tiene que hacer? Vencer. Te hacía una mención que en Apocalipsis hay 7 menciones donde se habla específicamente de el que venza, que hay que vencer y para poder heredar. Te las recuerdo solamente porque las leímos en la clase pasada para que los que no lo tienen puedan tomar apuntes. Encontramos una referencia bíblica en Apocalipsis 2, verso 7, otra en Apocalipsis 2, verso 11. La tercera de ellas la encontramos en Apocalipsis 2, 17. La cuarta en Apocalipsis 2, verso 26. La quinta de ellas en Apocalipsis 3, 5. La sexta la encontramos en Apocalipsis 3, 12 y finalmente la séptima en Apocalipsis 3, 21. ¿A qué refieren todas estas citas bíblicas? Hacen referencia directa al que sea capaz de vencer. O sea, hay una promesa de parte de Dios a todos los que sean capaces de vencer. Y cuando hablamos de vencer, iglesia, vencer es efectivamente poder llegar hasta el final de la carrera, a heredar esa vida eterna precisamente que Dios ha prometido para todos aquellos que hayan caminado con Él, todos aquellos que hayan venido obviamente a la verdad en Cristo Jesús. Cuando sigo mirando la escritura, allí quedamos la vez pasada, dice el verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿A qué está haciendo referencia acá la palabra? Pues aquí encontramos unos grupos
específicos que efectivamente dicen que al contrario que aquellos que tuvieron fe, al contrario de aquellos que prevalecieron en la palabra, estos irán obviamente a una condenación eterna al lago que arde con fuego y azufre. Recuerda que en el contexto bíblico en el que estamos hablando, ya estamos hablando de esa nueva Jerusalén que va a descender del cielo, que va a ser la ciudad donde los hijos de Dios moraremos eternamente con el Señor. Pero por lo contrario, para aquellos que rechazaron el Evangelio, para aquellos que no quisieron obviamente venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pues les espera una condenación eterna. ¿Y a qué voy con esto? Pues miremos cada uno de esos grupos. Entonces, dice la Escritura, los cobardes. Perdóname, mi amado, los cobardes. En el tiempo en que estaba la iglesia, sí, primitiva, que fue la iglesia inicial, pues en ese tiempo los cristianos también eran perseguidos y los cristianos sufrieron una persecución terrible por parte del emperador de aquella época, que era el emperador Domiciano, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que quiere mostrar Dios? Que los cobardes no glorificaban a Dios, es decir, los cobardes cedían al capricho de Domiciano y de sus perseguidores, mientras que los que eran esforzados, valientes, los que realmente estaban tomados de la mano del Señor, no se avergonzaban de publicar, ¿sí?, o de confesar públicamente su fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor habla de esos cobardes, habla de esa cobardía específicamente. Es una cobardía donde el hombre no es capaz, obviamente, de glorificar al Señor, no es capaz de dar testimonio de Dios en su vida. Y qué triste, mis amados, que hoy en día aún muchos sienten vergüenza de Cristo cuando tienen que exponer su fe públicamente, niegan a Cristo Jesús. No son capaces, obviamente, de glorificar el nombre del Señor. No son capaces de decir a otros: yo soy cristiano, mi fe, mi esperanza está puesta en Dios, en mi Salvador. Ahí es donde tú tienes que darte cuenta claramente de que no puedes ser ese cobarde. Es de esa cobardía de la que habla la palabra. Preguntémonos entonces nosotros si estamos siendo fieles al Señor, si estamos permitiendo obviamente que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Pero no solamente habla de los cobardes, habla de los incrédulos. Mira por un instante Juan capítulo 8, quiero que lo mires allí conmigo, Juan capítulo 8. Esta clase que vamos a tener o estamos teniendo en estos momentos, créeme que es de mucha bendición, es una clase muy hermosa que si tú la recibes con un corazón sincero, sé que Dios va a enseñarte, pero aparte de enseñarte su palabra, Él va a ministrar a tu vida. Juan 8:24, pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Y dice aquí la palabra, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el contexto bíblico el Señor estaba exhortando precisamente a aquellos que decían conocer a Dios, a esos fariseos que decían obviamente tener la ley, pero que definitivamente no estaban creyendo en el Señor. Perdóname un segundo. Entonces, por eso el Señor les dice: ustedes van a morir en sus pecados, y van a morir en sus pecados porque no son capaces de creer en mí. Cuando en Apocalipsis nos está haciendo referencia a esos incrédulos, pues definitivamente son aquellos que no quisieron venir a los pies de Cristo, que no quisieron creer en el Señor, que no quisieron confesar que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Y la palabra dice que todo incrédulo pues en sus pecados morirá porque no creyó en el Hijo de Dios. Ese es el gran problema. Que muchos hoy creen en muchas cosas, pero no creen en Dios. ¿Qué cosas se oponen a Dios en cuestión de fe? Te voy a decir algunas.
doctrinas o movimientos como la nueva era, ¿sí? Pensar que por el hecho de que tienes un elemento en tu casa, una vela, un mueble, eso hace que haya una armonía en tu hogar. Ahí estás desenfocado porque tú estás colocando tu fe y tu esperanza en algo inanimado. La nueva era habla de eso, de un estado totalmente perfecto, pero el único estado perfecto que nosotros podemos llegar a tener es el que tenemos en Cristo Jesús. Otros osan de practicar el yoga, ¿sí? Porque trae paz para el alma, para el espíritu, pero de la misma manera esa es una fe mal enfocada. Otros creen pues en lo tradicional, en imágenes, en estatuas, en dioses falsos. Ahí está puesta su fe, ahí está puesta su esperanza y ahí es donde ellos obviamente están desenfocados frente a esto. Los incrédulos son todos aquellos que no han colocado su fe y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y debes tener mucho cuidado con eso. No dejes que a tu casa entren cosas que no provienen del Señor. Coloca toda tu fe en Dios. Por eso el Señor les decía aquí a ellos, ustedes morirán en sus pecados porque no han sido capaces, obviamente, de creer en mí. Y el que no crea en mí, pues en su pecado morirá. ¿Cuál era el pecado? Pues la incredulidad. El Hijo de Dios se había revelado, el Hijo de Dios había venido a ellos, pero ellos no habían sido capaces efectivamente de creer en el Señor. Entonces, hoy en día, muchos colocan su fe y su esperanza en cantidad de cosas. Y vuelvo y te la repito, como la nueva era, el yoga, los dioses de madera, de yeso, de plata. Otros creen en la metafísica, ¿sí? Y toda su vida va enfocada en esas áreas. Eso va contrario totalmente a Dios. Hay el gnosticismo va basado en la razón humana, o sea, lo que la razón no entienda, pues no lo acepta, y como Dios es superior a la razón, pues no aceptan a Dios. El ateísmo, y cuando hablamos del ateísmo, pues estamos hablando de personas que no creen supuestamente y según ellos en absolutamente nada. Pero es algo falso porque el ateísmo te lleva a creer en algo y es a creer en cada uno, en el ser humano, en el yo. Es decir, los ateos son egocéntricos, por eso no son capaces de creer en Dios. Pero la lista en Apocalipsis continúa, vuelve allí conmigo y no pierdas allí donde estamos en Apocalipsis 21. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables. ¿Quiénes son los abominables? Miremos textos bíblicos. Job capítulo 15, verso 16. Ahí va a estar mucho más claro lo que estamos diciendo. Job 15, verso 16. Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Cuando Elifaz está reprendiendo a Job, miremos un poco el contexto, verso 12 de Job 15. Porque tu corazón te aleja y porque guiñan tus ojos, porque contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. O sea, ahí en ese contexto me deja ver claramente, y está diciendo, ese hombre abominable es el que está lejos de Dios, el que obviamente es vil. Cuando hablamos de vil es como la basura, como el excremento, como lo que ya se desecha totalmente. Así es el hombre vil. Ese abominable está lejos de Dios. Ese abominable no confía en Dios absolutamente para nada. Es abominable porque Dios no puede, obviamente, concebir la maldad que hay en su corazón, y a los ojos de Dios le es despreciable. Dios ama a toda la humanidad, pero Él no puede obligar absolutamente a nadie a amarle. Salmo 14, verso 1.
Solo puedes ir anotando los textos y ya después con más calma los buscas, yo te los voy leyendo. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cómo es ese hombre abominable? Ese hombre abominable es necio en su corazón y está diciendo no hay Dios. Es ese que te estaba mencionando ahora que dice ser ateo y dice es que Dios no existe. Y el Señor obviamente dice acá a través del Salmo, a través de la vida de David, dice se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Ese es el corazón del hombre común. Se ha apartado de Dios, está lejos del Señor y en su corazón no quiere volver. No quiere volver su corazón a Dios. Sigue su propio camino. Se ha apartado del Señor. Sus obras son totalmente abominables. En la carta del apóstol Pablo a Tito, recuerda que yo te voy leyendo, solo anota los textos y después los miras. Tito capítulo 1, verso 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí aparece otro grupo sobre los abominables, que son los que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo están negando todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, su boca dice yo amo a Dios, Dios es lindo, Dios es hermoso, pero todo lo que hacen es contrario a lo que el Señor enseña precisamente en su preciosa palabra. Qué impresionante, ¿no? Por eso dice acá, todas las cosas son puras para los puros, pero los que son corrompidos e incrédulos nada les es puro. Ahí vuelve y aparece y dice, esos abominables son incrédulos. No creen en el Señor, dicen conocer a Dios, pero con sus actos lo están negando totalmente. Mateo 7, verso 22, mira lo que dice la Escritura. Mateo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos abominables son los que con su boca están haciendo supuestamente muchas cosas en el Señor. O sea, este texto me habla específicamente de varones, de mujeres, que aparentemente están dentro de la iglesia, que hacen milagros en el nombre del Señor, que predican el Evangelio, pero definitivamente nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron un encuentro genuino con el Señor. Solo estaban dentro de la iglesia para sus propios caprichos o para su propio beneficio. Como lo estudiábamos en esta semana en uno de los mensajes que el Señor nos entregaba, si no lo has escuchado te invito a que lo escuches, los fariseos y la iglesia. Ahí hacíamos un cuadro comparativo de cómo la iglesia hoy en día está exactamente igual a como eran los fariseos en la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces muchos proclaman el nombre del Señor, muchos aparentemente están usando el nombre de Jesucristo, pero definitivamente el Señor que les dirá en aquel día, apartados de aquí, hacedores de maldad, no les conozco. Esos son hombres y mujeres abominables delante de Dios. Y según estamos estudiando acá en Apocalipsis, pues estos no entrarán al reino de los cielos, estos no heredarán la vida eterna, estos no estarán en la nueva Jerusalén. El siguiente grupo que aparece allí en Apocalipsis, vuelve allí conmigo. Mira lo que dice la palabra, verso 8, estoy en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y además de eso dice los homicidas. Los homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Miremos a través de la Biblia, Génesis capítulo 9, verso 6. Es que la escritura siempre va a ser el reflejo, la luz, para que tú y yo entendamos toda la escritura en un mismo contexto. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho ¿qué? El hombre.
El Señor estaba advirtiendo acá y diciendo obviamente, sí, que el hombre no podría derramar sangre de otro hombre. Y daba la razón y decía, porque es que el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Cuando la palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues está mostrando que el hombre fue creado santo en el aspecto moral, no habla en el aspecto físico, corporal, habla en el aspecto espiritual. Éramos, o cuando Adán y Eva fueron creados, pues eran seres santos que fueron colocados en el paraíso. Pero al desobedecer a Dios, pues el pecado entró en ellos. Y ese pecado obviamente trajo consecuencias terribles. Y hallamos el primer mártir, obviamente en el Antiguo Testamento, que fue Abel, como su hermano lo mató. Ahí hubo un homicidio, ¿sí? Fue capaz de quitarle la vida a su propio hermano. Y de ahí en adelante, pues los seres humanos han tenido eso, de matar a otros, de quitarle la vida a otros. Pero la escritura va más allá. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí la palabra es clara. Esto no es algo figurativo o metafórico, la palabra es literal. Dice, si alguien aborrece a su propio hermano, pues ese está siendo un homicida y ese no puede heredar la vida eterna. Qué impresionante eso, ¿no? Por el hecho de aborrecer a uno de nuestros hermanos en Cristo, o sea, ya te estás convirtiendo en un homicida. Qué triste esa parte, ¿no? Por eso el Señor instó, ámense los unos a los otros, perdonen sus ofensas, las ofensas de nuestros hermanos, las ofensas de los que nos han herido. Pedro preguntó y le dijo al Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no Señor, hasta 70 veces 7. Cuantas veces fuera necesario, sé capaz de perdonar a tu hermano. Entonces hay muchos homicidas. Salmo 139, verso 16. Y ojo con lo que vamos a leer acá. Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, ¿qué dice la palabra? Luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Este salmo es un salmo de David, donde David está diciéndole al Señor, mi embrión vieron tus ojos. ¿Quién estaba viendo ese embrión? Dios mismo. En el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea, en el libro de Dios, Dios planificó cómo formarnos, cómo hacernos a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Fuésemos crespos, lisos, de ojos cafés, de ojos verdes, con nuestra nariz, nuestra boca. O sea, todo era la perfección de Dios. Lo que la palabra me está mostrando es que el que crea la vida, el que da la vida, es Dios mismo. Cuando hablamos de los homicidas, porque es el grupo del que te estoy hablando, los homicidas precisamente el Señor está haciendo acá un énfasis, ¿sí? De aquellos que obviamente pueden llegar a abortar, las mujeres que pueden llegar a abortar. Cuando la mujer aborta está yendo en contra de la voluntad de Dios, de la divinidad del Señor, del Creador, está matando una vida. No hay excusa, mi hermano. La ley colombiana, ejemplo, tiene 3 características o han dado 3 privilegios para que la mujer pueda abortar, ¿sí? Uno de ellos es porque la mujer fue violada. Otra característica es porque el niño viene con deformaciones físicas como tal, ¿cierto? Y el tercero de ellos es que la madre esté en riesgo, ¿sí? Al continuar con el embarazo. Si en alguno de esos 3 casos la mujer obviamente quiere abortar, pues efectivamente la ley le da la pleitesía de abortar, pero eso no quiere decir de que esté bien delante de Dios. Los movimientos feministas hoy en día, ¿sí?
levantan voz diciendo que la mujer debe ser libre de abortar en el momento en que ella quiera. O sea, ella puede tener relaciones sexuales ilícitas con cuantos hombres quieran, y si llegan a quedar embarazadas, según ellas tienen el derecho de abortar cuantas veces quieran. Ahí están matando esas criaturas, porque desde el mismo momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, ya hay una vida. Y ahí esas personas se convierten en homicidas. Y sin decir si los hombres también son cómplices de que la mujer aborte. Qué triste, porque mueren millones de criaturas, fetos, que sencillamente son quitados del vientre de sus madres. Eso es en el mundo entero, y es una tristeza grande, y es una artimaña de Satanás para que no haya vida sobre la tierra. Por eso debemos cuidar tanto a nuestros niños hoy en día, hablarles de Dios, instruirlos en el Señor, que ellos crezcan amando realmente a nuestro Señor Jesucristo. Otro grupo que aparece allí en Apocalipsis, ve allí conmigo, Apocalipsis 21, verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y aquí habla de los fornicarios y hechiceros. ¿Quiénes son los fornicarios? Pues fornicación se habla en dos contextos en la Biblia. Uno en el sentido físico. Hay fornicación cuando hay relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es lo que la palabra nos deja ver, ¿sí? Cuando hay relaciones sexuales antes del matrimonio, ahí hay fornicación como tal, ¿sí? De la misma manera, la fornicación espiritual habla de aquellos que adoran dioses ajenos. Es decir, si el ser humano, teniendo una relación solamente con el Señor, adora a otros dioses, ahí está fornicando espiritualmente, que fue el caso que nosotros vimos en una de las iglesias que el Señor obviamente exhortaba, donde él decía obviamente y hablaba de que estaba fornicando con esa mujer que se llamaba Jezabel. Pero lo que analizábamos ahí era una fornicación espiritual. ¿Qué era lo que estaba haciendo esa tipificación de Jezabel, que es un falso profeta, que entraba dentro de la iglesia para que la iglesia empezara a adorar a dioses ajenos? ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día en la iglesia? La iglesia adora a otros dioses, como el dios dinero, como las riquezas, como ministerios. Eso es un Dios que si yo no lo recibo de parte de Dios, si yo tengo el ministerio para endiosarme, para glorificarme y no para dar gloria y honra al Señor, yo no he entendido el propósito del ministerio. Y ahí hay una fornicación espiritual. La palabra entonces dice que los fornicarios tampoco heredarían el reino de los cielos, sino que estarían en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso es necesario obviamente colocar en orden todas las cosas, como el Señor nos lo está revelando hoy acá, frente a la incredulidad, frente a la abominación, cuando aborrecemos a nuestro hermano y estamos permitiendo que seamos homicidas, ¿sí? Con los fornicarios, y además de eso dice acá, y los hechiceros. Pues si hay algo en la palabra en lo cual el Señor obviamente habló siempre, era en contra de la hechicería. Entonces solo te voy a mencionar un pasaje que está allí en Éxodo, donde el Señor envía a Moisés frente a Faraón, y la señal que el Señor le había dado era con la vara. En el momento en que él tirara la vara se convertiría en una serpiente, pero la palabra dice que los adivinos y los hechiceros que tenía Faraón intentaron hacer lo mismo, y con sus artes mágicas lograron que también salieran serpientes. Pero la palabra dice que obviamente la vara que llevaba Moisés, obviamente tomó a las demás serpientes y las consumió, porque Dios obviamente mostraba su poder y su gloria. Los hechiceros han estado durante toda la historia de la humanidad. No hay, y escúchame muy bien con esto, no hay magia blanca ni magia negra. La magia es magia, la hechicería es hechicería.
Algunos dirán, no, es que yo una vez visité un mago, un hechicero, pero él trabajaba con magia blanca. O sea, la mentira del diablo es decir, esa magia no es peligrosa, pero finalmente es magia, es tinieblas, es oscuridad, es hechicería, es brujería. Y como es brujería, lo que se mueven los brujos son los demonios, son ángeles caídos, es Satanás enviando a sus demonios para que la gente crea precisamente en todas esas artes mágicas. Pero definitivamente los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Para ellos también hay la oportunidad y ellos reconocen el poder de Dios, el poder del Evangelio. Ellos reconocen realmente cuando hay un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, contra lo que el diablo intenta muchas veces dañar la iglesia, dañar a los hijos de Dios, pero nada de eso va a prevalecer cuando realmente sus hijos están en oración, están en comunión con Dios y lo más importante, viven en santidad para la gloria y para la honra del Señor. Y dice la palabra, verso 8, los idólatras. En Mateo 6, verso 24, mira allí conmigo la palabra, Mateo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si hablamos de idolatría, pues nadie puede servir a dos señores. Tenemos que amar al único y verdadero Dios. Y nuestro Señor Jesucristo exhortaba a su pueblo diciéndole, nadie, absolutamente nadie, podrá servir a dos señores, porque siempre amará a uno más que al otro. Y qué curioso que el Señor hubiese colocado acá este Dios que en el original, en el griego original, aparece el término mamón. Ese mamón es el Dios de las riquezas. Ese mamón es el Dios que lleva a las almas con seducción y atracción hacia el dinero, hacia las cosas de esta tierra, hacia las riquezas de esta tierra. La iglesia debe tener cuidado en eso, porque la iglesia no se puede desviar tras el dinero. No se puede desviar bajo las cosas banales de este mundo. Nuestro Dios es el Señor Jesucristo y a Él es el que debemos gloria y honra. Colosenses 3, verso 5, mira lo que dice la Escritura. Colosenses 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, que todo esto que acaba de mencionar el Señor, lo terrenal a través del apóstol Pablo, fornicación, impureza, deseos desordenados, también son ídolos que están en nuestro corazón. Y cuando decimos ídolos es porque el ser humano se deja llevar por esas cosas, coloca en primer lugar ese Dios antes que al único y verdadero Dios. En la primera carta a Timoteo, pues el texto más conocido, capítulo 6, primera carta a Timoteo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está hablando claramente de esa idolatría al dinero, de esa avaricia, de esa codicia. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, perdóname, esa es la raíz de todos los males. O sea, los males empiezan cuando una persona se vuelve codiciosa. Con la codicia va a querer más y más, va a robar a otros, va a ser una persona obviamente orgullosa, soberbia, y finalmente vendrá la muerte, porque muchos mueren por esa codicia, tristemente. La idolatría, que no haya ídolos en nuestras vidas, que no haya ídolos en nuestros corazones. Finalmente, dice acá la Escritura en Apocalipsis 21, vuelve allí conmigo,
Entonces dice: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces el último grupo que habla acá la palabra son los mentirosos y aquellos cuya vida es una mentira, que están tratando de mostrar siempre algo que no son. Tratan de mostrar riquezas cuando no la tienen, tratan de vivir en un lugar donde no viven, en un sector más popular, privilegiado que el lugar donde viven. O sea, esos mentirosos, toda su vida es una mentira, toda su vida, ¿sí? En contraste con los que andan en la verdad. Miremos unos textos: Efesios capítulo 4, Efesios 4, verso 15, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Este texto habla obviamente el apóstol Pablo diciendo a la iglesia en Éfeso, o sea, sigan la verdad en amor, ¿sí? Crezcan en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el que está en Cristo sigue a Cristo, sigue la verdad, sigue lo que Dios le enseña en la palabra. Habrá cosas que nos cuestan, claro, hermano. Habrá cosas en las que el Señor tendrá que trabajar más, pero definitivamente el Señor estará allí con nosotros, porque nuestro deseo es caminar en esa verdad. En la primera carta a Juan, el capítulo 1, mira lo que dice la palabra. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces aquí cita a aquellos que dicen, sí, yo tengo comunión con Él. ¿Qué es la comunión? Un tiempo de oración, un tiempo de intimidad, de obedecer a Dios, pero la palabra misma está diciendo, pero si tú no practicas la verdad, pues eres un mentiroso, estás andando en tinieblas. O sea, ¿para qué dices que oras y no oras? ¿Para qué dices que lees la palabra si no la lees? ¿Para qué dices que sí, que tú amas ir a la iglesia cuando nunca te congregas? Ahí estás viviendo en una mentira. Perdóname que sea tan fuerte en estos momentos, pero es lo que el Señor nos está mostrando a través de la palabra. Y eso necesita ser cambiado, transformado en nuestras vidas. En la segunda carta de Juan, ahí cerca, capítulo 4, segunda carta de Juan, mira lo que dice acá, el verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Era lo que Juan decía en esta carta, que él se había regocijado porque cuando había visto, muchos estaban caminando en la verdad. O sea, si somos hijos de Dios, debemos caminar en la verdad. De lo contrario, nuestras vidas serán una mentira. Y esa verdad es la que le proclamamos a otras vidas y esa verdad es la que hacemos que llegue a muchas más vidas y a muchos más corazones. Aquí lo terrible, iglesia, como lo dice Apocalipsis, es que esos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerda que cuando el Señor llame en el juicio ante el gran trono blanco a las almas se presentarán delante de Él. Los libros serán abiertos y también será abierto el libro de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, que van a ser todos los que estén en ese juicio, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre y sufrirán la segunda muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos resucitan para presentarse ante ese juicio, pero volverán a morir y caerán sus cuerpos en ese lago que arde con fuego y azufre. Esto no es algo pictórico, metafórico, de fábula, es algo real a la luz de la palabra.
Recuerda la parábola del rico y Lázaro. El rico cayó en ese lugar y le decía a Abraham, que es una figura de Dios allí en la escritura, que le permitiese salir para ir a avisar a sus hermanos, para que ellos supieran que ese lugar era real. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dijo, así se levantasen de los muertos, no le creerían. Porque el mejor engaño del diablo es hacer pensar a esta humanidad que el infierno no es real, que es inexistente. Pero el infierno es real. Allí irán a padecer todos aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Qué tristeza, con tanta oportunidad que el Señor ha brindado. Y más en estos tiempos, cuando la Escritura se está cumpliendo tan aceleradamente. Más en estos tiempos cuando vemos que Dios ha empezado esos principios de dolores sobre la faz de la tierra, donde el clima está en un desorden terrible. Esta semana veíamos cómo en New York, ¿sí?, cayeron fuertes lluvias a causa de ese huracán, ¿sí?, y la ciudad estaba totalmente inundada. O sea, son metrópolis, son ciudades altamente, obviamente modernizadas, pero ante el poder de Dios ninguno puede. En días pasados lo vimos en España también pasó esta misma semana, volvió a suceder, ha sucedido en China, en Bélgica. O sea, todo lo que está pasando es la palabra de Dios cumpliéndose. Pero aún así muchos no creen a la verdad de Dios y quieren seguir creyendo en la mentira. Y diciendo, no, o sea, ¿cuál es el argumento humano? Sí, es el planeta, es el desorden climático, ¿sí? Es el calentamiento global. Puede que científicamente todo eso sea cierto, pero bíblicamente, lo que nosotros estamos viendo es que se acerca el final y que Cristo definitivamente regresa pronto por la iglesia. Y que el que no se preparó, el que no caminó en la verdad, pues tendrá que padecer una condenación, no porque Cristo haya querido, no porque Dios no lo ha llamado, no porque Él no haya dado la oportunidad, porque está brindando la oportunidad, sino porque el corazón de muchos está duro y no quieren recibir el amor de Dios. En el verso 9, ya saliendo de estos grupos, como te lo acabo de enseñar, dice la palabra, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí habla, obviamente, dice de 7 ángeles con 7 copas, que eran las que analizábamos en los capítulos anteriores, y dijo que uno de esos que tenía las 7 copas, ojo con esto, uno de los que trajo un juicio, se acercó a él para mostrarle otra escena. ¿Y cuál era esa escena? La nueva Jerusalén. La comparación que hace aquí la palabra cuando dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ojo, no te vayas a confundir ahí. Nosotros sabemos que la novia y en un futuro la esposa va a ser la iglesia, pero aquí no está haciendo referencia a la iglesia. Ahí sí es una tipificación de cómo será esa nueva Jerusalén, de cómo será esa ciudad. O sea, la belleza de esa nueva Jerusalén es como una novia ataviada para su esposo el día de las bodas. Qué impresionante eso. O sea, Dios prepara esa ciudad y esa ciudad es pura, es transparente, es santa, es sin mancha. Es el lugar donde sus hijos van a habitar para siempre con el Señor, para siempre, iglesia. Y eso es algo hermoso, o sea, la tipificación que hace acá la palabra. Voy a volverlo a leer. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y aquí tengo que hacer énfasis nuevamente. Mientras los incrédulos son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, los que hemos colocado nuestra fe en Jesucristo, vamos a ver la gloria de Dios en esa nueva Jerusalén.
dos contrastes, dos lugares totalmente opuestos, dos lugares totalmente distintos. Pero ¿quién decidió? Cada uno de nosotros. Tú decides dónde quieres estar. Yo te digo, yo quiero estar allí en esa nueva Jerusalén y voy a estar. No por mis obras, no por mis méritos, porque no tengo ninguno delante de Dios, sino por la infinita gracia del Señor, porque un día decidí colocar mi fe en Jesucristo y estoy totalmente seguro que estaré allí en esa nueva Jerusalén. Y esa es la convicción que debe haber en ti al llegar realmente a los pies de Cristo y frente a todo lo que el Señor nos ha venido hablando en esta noche, que tú puedas tener esa convicción de que realmente vas a partir a la presencia del Señor, sea el día en que mueras, y si no has muerto, sea el día en que el Señor venga en el rapto y se lleve a sus verdaderos hijos, a la iglesia que le está esperando. Entonces, esa expresión, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, es una tipificación mostrando esa esposa ataviada para su esposo el día de las bodas. Santidad, transparencia, un momento hermoso, un momento glorioso. Cuando miramos la escritura, hay tres características especiales que te quiero mostrar acá. Una, Juan, que es el que está recibiendo la revelación, ve una ciudad, verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esa nueva Jerusalén no es la Jerusalén que está hoy en día, porque esa Jerusalén, tristemente, como todos los pueblos de la tierra, también es una ciudad que está llena de pecado, llena de dioses falsos, llena de herejías, de cosas que no son del corazón de Dios. La nueva Jerusalén es la tipificación del cielo en la tierra. Y en esta expresión que te estoy diciendo, Juan vio esa ciudad. Por eso habla y dice la nueva Jerusalén. Hablemos de la nueva y la antigua. La nueva es la que descenderá del cielo, la que Dios colocará en esta tierra con cielos nuevos y tierra nueva, donde habitará con sus hijos. Cuando te estoy enseñando esto, mi corazón se llena de gozo al saber que vamos a vivir para siempre con el Señor. Que lo que dice la carta a los romanos y lo que Pablo mencionaba ya, ni lo alto ni lo profundo, ni lo que era ni lo que ha de venir, nos podrán separar del amor de Dios. Nada. Nada nos podrá separar de Él. Y cuando estemos allí, nada nos separará. Estaremos para siempre con el Señor. Ahí muchos podrán decir, valió la pena, porque la gloria del Señor lo llenará absolutamente todo en nuestras vidas. Entonces la primera característica acá es que Juan vio una ciudad. La segunda característica es que era habitada por los santos, los redimidos, los que fueron lavados con la sangre del Cordero, los santos de todas las épocas. Mira el verso 27, adelantémonos un poco. Apocalipsis 21, verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y mira lo que dice acá, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo podrán estar allí los que estén inscritos en ese libro de la vida. En esa nueva Jerusalén no entrará cosa inmunda, no entrará abominación, no entrará mentira. Solo los verdaderos hijos de Dios estaremos allí para siempre con el Señor. Dios quiere que tú y yo estemos. Dios quiere que tú y yo nos preparemos. Porque todo esto acontecerá rápidamente, así como estos tiempos son tan acelerados. Así como ya entramos al 9º mes de este año 2021, como vemos que el tiempo transcurre rápidamente, Cristo vendrá pronto. Y todo esto que el Señor ha prometido se cumplirá sobre nuestras vidas. Y podremos ver la hermosura de su majestad y de su gloria. Esa nueva Jerusalén entonces será habitada por todos los santos de todas las épocas, los que quedaron inscritos en el libro de la vida. Ojalá tu nombre ya esté inscrito en ese libro, mi amado, amada que me escuchas.
La tercera característica es que Dios estará presente, obviamente, en esa nueva Jerusalén de una manera muy especial. Mira el verso 11, Apocalipsis 21, verso 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La palabra dice ahí, esa ciudad tendrá la gloria de Dios. Dios estará presente de una manera especial. Yo no me llego a imaginar, hermano, porque aquí en la tierra sentimos la gloria de Dios, sentimos la presencia del Señor cuando oramos, cuando lo adoramos, cuando recibimos su palabra, como en esta noche. Yo siento la gloria de Dios en estos momentos. Pero imagínate estar en esa nueva Jerusalén, teniendo la gloria de Dios eternamente y para siempre. No será un momento, porque tú sales a tus actividades y no sientes la gloria de Dios como la sientes cuando estás orando, cuando le cantas, cuando lees su palabra. Pero allí en esa nueva Jerusalén estaremos todo el tiempo en la presencia del Señor. Esa ciudad tendrá la gloria de Dios. Qué hermoso esto. Regresando allí al verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Cuando la palabra muestra esto, Juan está diciendo que obviamente le llevaron a ese monte elevado, que era muy alto, para poder divisar la ciudad. Desde allí el ángel le mostraba lo hermosa que era esa ciudad. Y esto me lleva a pensar que para ver lo hermoso que Dios nos ha dado, debemos llegar a donde está Él. Levantar nuestra mirada a lo alto. Cuando nosotros estemos con el Señor, Él nos empezará a mostrar todo lo que Él nos ha dado, aún en esta tierra. Porque son cosas lindas. A veces hay momentos muy difíciles, a veces hay momentos que nos desaniman, las pruebas, las dificultades económicas, la salud muchas veces, la falta de trabajo, los problemas en el hogar, con los hijos, con el esposo, la esposa, tantas situaciones que se presentan. Pero solamente al estar en lo alto, tú te puedes dar cuenta de lo grande y lo maravilloso que es Dios. Cuando Juan fue llevado a ese monte alto, él pudo ver la ciudad, y era una ciudad perfecta, hermosa, gloriosa. Era algo incalculable lo que él estaba observando desde allí. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Acá hay dos proposiciones cuando encuentras la palabra espíritu. Y algunos comentaristas llegan a decir que él fue llevado en el espíritu, es decir, no fue llevado corporalmente. Para mí, en lo personal, cuando encuentro esta escritura acá, fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo estaba allí. Obviamente el ángel le estaba guiando, pero era el Espíritu Santo el que le mostraba todas las cosas. Y esto me lleva a lo que dice la escritura, que el Espíritu me guía a toda verdad. Juan estaba recibiendo una revelación profunda, así como nosotros la estamos recibiendo en esta noche de parte del Señor. Y estamos entendiendo que esa nueva Jerusalén descenderá del cielo, será hermosa, será gloriosa. La gloria de Dios estará allí permanentemente, todos los días de la eternidad, por los siglos de los siglos. Como lo leíamos, resplandece con la gloria de Dios. Y miremos unos textos para poder ampliar esto. Isaías 58, verso 8. Isaías 58, verso 8. Dice la palabra del Señor: entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será ¿qué? Tu retaguardia. Aquí vemos una figura clara de cómo la gloria de Dios nace en el corazón del hombre.
Cuando Cristo llega a una vida, a un corazón, definitivamente la gloria del Señor se empieza a manifestar en esa vida. Y cuando dice que la gloria de Jehová será tu retaguardia, lo que está hablando es del cuidado de Dios, que Él es escudo alrededor de nuestras vidas, que obviamente Él es nuestro protector, que Él es el que nos está guardando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En Isaías 60, el verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esas eran las palabras que el profeta entregaba al pueblo de Israel a futuro. Y le decía, debes levantarte, debes resplandecer, porque vendrá la luz de Dios y la gloria de Jehová nacerá sobre ti. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, pues la gloria de Dios llenará ese lugar. Algo nuevo empezará. Él hará nuevas todas las cosas. Ya las hizo. Pero en ese momento en que descienda esa Nueva Jerusalén, habrá algo más de Dios, algo más nuevo para sus hijos, para que habitemos juntamente con Él. Verso 2 de Isaías 60, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y ojo con esto, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén y amén. Una vez más la Escritura me muestra la diferencia entre el impío, el malvado, el mentiroso. Que habrá sobre ellos tinieblas, oscuridad. Pues en el momento en que estamos analizando, ya los juicios de Dios han venido, los habitantes de la tierra ya han sido destruidos. ¿Y qué va a haber para los hijos de Dios? Obviamente lo que va a haber es la luz. La palabra lo describe. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Algo totalmente distinto. Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Aleluya. En esa Nueva Jerusalén no habrá sol, no habrá luna, no se necesitará, de por sí no anochecerá, porque la gloria de Jehová estará permanentemente. La noche, pues el Señor la entregó a la humanidad para que nosotros pudiésemos descansar. Pero ya estamos en un estado eterno, en un cuerpo glorioso, no hay necesidad de la noche. Nuestra labor será estar adorando al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos en esa nueva Jerusalén. Cuando hay la expresión en la Escritura, la gloria de Dios, yo quiero decirte que la gloria de Dios es la suma de sus infinitas perfecciones. Y cuando hablamos de esa suma de la perfección de Dios, pues son muchas las cosas que nosotros podríamos enumerar en lo que Dios es perfecto, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su omnipresencia, en su omnipotencia, ¿sí? En que es inmutable, en que nunca cambia, en que es el mismo, en que es eterno. Él es perfecto absolutamente en todas las cosas. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, entonces hablamos de esa suma de sus infinitas perfecciones y que se manifiestan en lo exterior y que se reflejan obviamente en lo que Dios es. Y resumiríamos que la gloria de Dios demuestra fielmente la santidad de Dios. Por eso es la gloria de Dios. La santidad, el 3 veces santo, 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 santo. Así como en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, los serafines estaban delante del trono de Dios y le decían, santo, santo, santo. Esa es la gloria de Dios que se reflejará en esa nueva Jerusalén. Vuelve allí a Apocalipsis 21, estamos en el verso 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra de jaspe diáfana como el cristal. Lo que está diciendo la palabra acá es sobre esta piedra, un jaspe cristalizado, un jaspe centellante que deslumbra totalmente por su brillo. Cuando hablamos del jaspe, es una de las joyas más valiosas existentes sobre la faz de la tierra. Sin embargo, y escúchame bien esto, en la Nueva Jerusalén será un material común.
Es decir, las piedras, aunque son preciosas y estarán en la Nueva Jerusalén, no son las piedras lo que le dan, obviamente, la esencia, la hermosura. Lo que le da la hermosura a esa Nueva Jerusalén es quien gobierna, quien reina, y es el Dios único y verdadero, nuestro Dios todopoderoso, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que le da valor a esa Nueva Jerusalén. Muchos anhelan las joyas preciosas en esta tierra, pero no valoran la verdadera joya, y esa joya es Jesucristo. Es como el mercader de perlas, que encontró esa gran perla y vendió todas las que tenía. Esa perla es la salvación, esa perla es Cristo. Y al encontrar a Cristo, tú encuentras el verdadero valor. Lo más valioso ya llegó sobre tu vida. En esa Nueva Jerusalén, entonces ese jaspe será un material común. La palabra dice en Apocalipsis 21, verso 11, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, y dice diáfana como el cristal. Cuando habla de esa expresión diáfana como el cristal, está denotando la comunión que nosotros obviamente debemos tener con Dios, ¿sí? Una impresión del ser de Dios mismo en el corazón del hombre. O sea, esa pureza que va a haber en ese lugar es la misma pureza que nosotros debemos tener hoy en día, buscando a Dios, buscando la presencia del Señor. El cielo será una ciudad transparente, escúchame bien esto, en la que no hay nada que ocultar y, como te lo decía, ni noche que pueda oscurecer la visión. Una ciudad totalmente transparente, pura. Así como cuando el sol lo miramos fijamente y obviamente no le podemos ver a causa de tanto resplandor, pues la ciudad emanará esa luz, y esa luz es Cristo con su esposa, que somos nosotros como hijos suyos. Sigamos leyendo Apocalipsis 21, verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Acá lo que podemos encontrar en la palabra, dice la escritura que habían 12 puertas, y de aquí en adelante va a haber varias menciones del número 12. Vamos a encontrar 12 ángeles, 12 puertas, y cómo se menciona una tras otra vez el número 12, ¿cierto? Cuando hablamos de esas 12 puertas, ya ahorita lo vamos a leer, dice que la ciudad es un cuadrado. Es decir, lo que muestra ahí es la perfección de todas las figuras geométricas, pues la figura perfecta es el cuadrado. Todas tienen las mismas medidas por cada uno de sus 4 lados. Dice en el verso 12 que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Cuando hablamos de los muros, la palabra está diciendo que obviamente ese muro era alto. Y el muro alto y fuerte es símbolo de exclusión, escúchame esto, de todos los que no son dignos de estar allí. O sea, un muro se levanta para que otros no logren entrar. Eso es lo que está mostrando la palabra. Y obviamente, aunque ya los habitantes de la tierra que quedaran en ese momento ya no existen porque han muerto, pues Dios muestra que es un lugar exclusivamente para sus hijos. Porque Dios siempre marcará, escúchame bien esto, diferencia entre los que son sus hijos y no lo son. Hay un muro muy grande puesto ya para nosotros. Nosotros estamos dentro de la obra de Dios, dentro del propósito del Señor en la salvación. Y el muro está puesto. ¿Cómo se derriba ese muro hoy en día? En Cristo. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, esa persona puede acceder a estar, obviamente, en el Señor, en la presencia de Dios. Mientras tanto, seguirá afuera. Y es impresionante lo que muestra la palabra.
Cuando la escritura dice acá, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. Esos 12 ángeles tipifican que son centinelas, tipifica que son guardianes y defensores. Para eso son colocados esos 12 ángeles. Obviamente la maldad nunca volverá a entrar a ese lugar. Pero cada vez que vemos los ángeles en las escrituras, pues ellos tienen características especiales. Los serafines son los encargados de adorar a Dios día y noche por los siglos de los siglos, como te lo dije hace unos minutos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Están los ángeles o los querubines, que son protectores, como los que Dios colocó a la puerta del Edén cuando sacó a Adán y a Eva. O sea, ellos tenían que guardar ese lugar precisamente para que Adán y Eva no intentasen entrar. Los querubines son protectores. Están los arcángeles, ¿sí? Que los arcángeles son ángeles guerreros, como obviamente el arcángel Miguel, que lo vemos allí en el libro del profeta Daniel. Es un ángel específicamente para pelear las batallas espirituales. Y el cuarto grupo de los ángeles son los mensajeros, como lo vemos al comienzo de Lucas, cuando están hablando de que había un ángel que traía un mensaje y ese ángel era Gabriel. Entonces ahí están los cuatro grupos. En este contexto bíblico de Apocalipsis 21, todos los ángeles harán de centinelas, de guardianes y de defensores, sin contar que a su vez estarán adorando al Señor por los siglos de los siglos. En Isaías 62, el verso 6, ve allí conmigo. Isaías 62, verso 6, dice la preciosa palabra del Señor así, mira. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Ahí la palabra dice, sobre tus muros he puesto ¿qué? Guardas. Es una tipificación de lo que te estoy enseñando en esta hora. Además, en Apocalipsis 21, que es el texto que estamos analizando, mira el verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces hasta el momento que ha aparecido 12 puertas, 12 ángeles y además aquí aparecen, ¿sí? 12 tribus, sin contar que aparecen nombres inscritos de las 12 tribus. Si eran 12 tribus, ¿cuántos nombres hay inscritos? 12. Qué impresionante lo que la palabra está revelando. El número 12 se repite, escúchame esto, se repite 7 veces del versículo 12 al versículo 16 y otras 3 veces más entre el versículo 21 y Apocalipsis 22, verso 2. Ahorita que lo vayamos estudiando te vas a ir dando cuenta. Pero ¿a qué es a lo que vamos? Que obviamente ese número muestra de la elección de Dios, ¿sí? De cómo Dios se extiende hacia su pueblo y siempre muestra a través de esas 12 puertas, de esos 12 ángeles, de las 12 tribus de Israel, de los 12 nombres inscritos, cómo el Señor siempre ha querido obviamente morar con el hombre. Es el deseo del corazón de Dios. Por eso la obra de la cruz, por eso Cristo entrega su vida en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Verso 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Cómo es la ciudad? La ciudad es un cuadrado. ¿Cuántas puertas son? 12. En cada lado habrá 3 puertas, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al norte y 3 al sur. Esa será la ubicación de esa nueva Jerusalén sobre la faz de la tierra. Verso 14. Y el muro de la ciudad tenía ¿qué? 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué hermosa es la palabra, mi amado. Aquí encontramos otras 2 referencias. ¿Cuántos cimientos tenía la ciudad o el muro? Tenía
12 cimientos. Y además de eso dice que también aparecen los nombres de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. Si a alguien le queda alguna duda sobre los 12 apóstoles, pues sabemos que el nombre de Judas, el traidor, no podrá estar allí, ¿sí? Si el número 12 fuera el de Matías, que fue el escogido por los apóstoles, ojo con lo que te acabo de decir, fueron los apóstoles los que lo escogieron, no fue Dios, no fue el Señor. El número 12 o el apóstol número 12 definitivamente será el apóstol Pablo. Obvio, con todo lo que el Señor le entregó, con todo lo que por la gracia de Dios él pudo hacer para Cristo y para el Evangelio, él, ese nombre, debe estar inscrito entre los 12 apóstoles. No hay duda sobre eso, mi hermano. No hay duda sobre eso. Entonces, ya tenemos otras dos referencias. 12 cimientos, ¿sí? Y 12 apóstoles como tal. Cuando habla de esos 12 cimientos, quiero que mires Efesios 2, verso 20. Efesios 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesús es la roca, Él es la piedra, Él es el baluarte, ¿cierto? Pero los cimientos, como lo dice acá, eran los apóstoles y los profetas, cuando hablamos de esos cimientos. Primera carta a los Corintios 3, verso 10. Primera carta a los Corintios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento o la roca? Cristo. Ahí se levantan cimientos, como lo será en la nueva Jerusalén. Habrá 12 cimientos, pero la roca, lo que hace que esa ciudad vaya a estar, el fundamento, seguirá siendo Cristo. Y un último texto en Apocalipsis 3, verso 12, lo estuvimos estudiando obviamente cuando cruzamos allí por la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí aparece la nueva Jerusalén, y era la promesa que Dios entregaba, ¿sí?, a la iglesia de Filadelfia. El que permaneciere fiel, el Señor le decía, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Estaba haciendo referencia precisamente a esos 12 cimientos. Vuelve allá a Apocalipsis 21, estoy en el verso 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, ahí está lo que te estaba diciendo, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Dice que la ciudad medía, y ojo con los datos que te voy a dar porque son supremamente importantes para que tú entiendas la magnitud de lo que va a ser esa ciudad. Dice que cuando tomaron la caña de medir, que era de oro nada más ni nada menos, o sea, porque todo en el Señor es excelente, o sea, lo que me está mostrando acá la palabra es la excelencia de Dios totalmente, ¿sí? Y dice que toman esa caña de medir, miden la ciudad y mide 12,000 estadios. Un estadio son 180 metros. Para algunos llegan a decir que son hasta 200 metros. Pero los cálculos que te voy a decir son aproximadamente bajo 180 metros. Entonces, ¿a qué equivale un estadio? A 180 metros. Pero dice que eran 12,000 estadios. Estamos hablando entonces de 2,160,000 metros. Pongámoslo en cuentas más claras.
estaríamos hablando de 2160 kilómetros. Qué impresionante eso. 2160 kilómetros. A lo que yo voy, para que tú lo dimensiones y sigas haciendo tus cuentas porque esto crece. O sea, lo gigante que es esa ciudad es impresionante. Recuerda que es un cuadrado, entonces tiene 2160 kilómetros por un lado, por el otro, por el otro, por el otro. O sea, la ciudad va a ser gigante. Y eso me pone a pensar mucho y yo digo, si la ciudad es tan grande, es porque gloria al Señor. Finalmente, van a ser muchos los que van a venir al arrepentimiento y así le pido a Dios de corazón que en el mundo entero sean muchos más los que vengan a los pies de Cristo, porque hay una ciudad gigante, gigante, reservada en los cielos, que descenderá del cielo para todos los que crean en Él. Qué hermoso es Dios, qué bello es el Señor. Esa ciudad es supremamente grande, supremamente gigante. Qué magnitud tan impresionante, 2160 kilómetros por cada lado. Recuerda que aquí la escritura me está diciendo, verso 16, la longitud, la altura y la anchura de ella que son iguales. Es impresionantemente grande esa ciudad. Y si es así de grande, es porque van a haber muchos que finalmente van a venir a salvación y gloria a Dios por eso. Que así el Señor lo haga. Que el Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio, que dé la fe para creer en el Hijo de Dios, que el Señor lo haga de esa manera. Sigamos leyendo, iglesia. Verso 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Un codo son aproximadamente 50 centímetros. Escúchame bien esto. Un codo son 50 centímetros aproximadamente. La palabra me habla de 144 codos. Estamos hablando del muro. 144 codos serían 7200 centímetros. En términos más claros, hablaríamos de que cada muro o el muro de altura tendría 72 metros. ¿Será alto ese muro? Bastante. Bastante, mi amado. 72 metros. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Nuevamente, aún en el muro el Señor muestra la hermosura de la ciudad. Ya hablamos del jaspe, ahí entiende lo que la palabra está diciendo. ¿Cómo era la ciudad? De oro puro. De oro puro. Lo que sobra en el cielo es oro. Pero eso no es lo valioso. Lo valioso es Cristo, es Jesús. Eso es lo valioso. El que lo tiene a Él, lo tiene todo. El que lo tiene a Él, tiene la riqueza más grande. Riqueza que el que ha entendido quién es Cristo, no lo cambiaría absolutamente por ninguna riqueza sobre esta tierra. Eso es lo que la palabra está mostrando. El material, verso 18, de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. A partir de acá, iglesia, la palabra va a empezar a mostrar cómo Dios desde un comienzo, y si lo recuerdas, cuando vino el diluvio, la señal que Dios dio es que cada vez que saliera el arco iris podríamos recordar que efectivamente el Señor jamás destruiría la tierra con un diluvio. Era la promesa de Dios. Y cuando analicemos estas piedras y sus colores, nos empezaremos a dar cuenta de cómo Dios al final vuelve y recuerda lo que en un comienzo Él dijo. Por eso el diablo ha querido deteriorar esta imagen con la comunidad LGBTI.
porque ellos han tomado esos colores. Pero esos colores obviamente le pertenecen a Dios como promesa de Dios, tanto al comienzo como al final de los tiempos. Y gloria a Dios por eso. Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra la iglesia. Tenemos que ser una iglesia esforzada, valiente, santa, sin mancha, que anunciemos las buenas nuevas de Jesucristo, que no nos demos por vencidos, que sigamos predicando a toda criatura el Evangelio. Cuando veo todo este énfasis, y quiero retroceder un poco antes de entrar a las piedras, dice en el verso 16, la ciudad se halla establecida en un cuadro. Cuando la palabra habla de ese cuadrado, es algo importante, ya que el círculo tiene que ver con la adoración al sol. Y algo interesante acá es que de esa forma son las hostias en la iglesia tradicional católica, son las que se usan en la misa. Y curiosamente, en esas mismas hostias traen inscritos, ¿sí? O traen grabado como la copa, pero hacen alusión al sol. Y eso lo que hace referencia es el paganismo que hay en la iglesia católica tradicional. Por eso el Señor muestra acá la diferencia, y la ciudad no es un círculo, porque hubiese podido ser un círculo. Pero la ciudad es un cuadro, un cuadrado, mostrando la perfección de Dios en los 4 ángulos de la tierra. Ahora sí miremos las piedras. Y cada piedra obviamente va a simbolizar un color, que te los voy a decir. Entonces toma tu Biblia, tu libreta de apuntes, tu cuaderno, y anota lo que te voy a enseñar en esta hora. Verso 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe. Para que puedas ir anotando rápidamente, solo anota el número y el color, y ya después tú lo complementas con la piedra. Entonces, el primer cimiento era jaspe. El jaspe es un color rojo, ¿sí? El segundo, zafiro. El zafiro tiene color azul, amarillo o morado, ¿sí? Vuelvo y repito, el jaspe tiene color rojo. El zafiro, que son piedras preciosas, son de color azul, amarillo o morado. El tercero, ¿sí? Ágata. Esa piedra tiene múltiples colores, Dios la hizo de esa manera. El cuarto, esmeralda, pues sabemos que la esmeralda es de color verde. El quinto, ónice, ¿sí? Que es de color blanco, amarillo, verde o rojo. Ese ónice, color blanco, amarillo, verde o rojo. El sexto, cornalina. La cornalina es de color naranja, ¿sí? El séptimo, crisólito. Esa piedra preciosa es de color amarillo. El octavo, berilo, es de color verde mar, ¿sí? Un verde no tan fuerte como el de la esmeralda. El noveno, que es topacio, es amarillo, y ese amarillo en esta circunstancia iría en lugar del azul. El décimo o la décima piedra, crisopraso, que es un verde dorado, de ese color es esa piedra. La onceava o decimoprimera piedra, jacinto, que es de color violeta. Y la doceava o decimosegunda piedra, la amatista, que es de color rosado. O sea, es impresionante si tú piensas, aparte de que está la gloria de Dios, de que es de oro puro, tú te imaginas todas esas piedras preciosas dando todos esos colores impresionantes. O sea, solo piénsalo un momento, cierra tus ojos ahí un instante e imagínalo. O sea, es algo precioso, es algo hermoso lo que va a ser esa nueva Jerusalén. De verdad que me apasiona, me llena de gozo, de alegría y de esperanza saber lo que nos espera cuando esa nueva Jerusalén descienda del cielo. Verso 21.
Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro, puro, transparente como vidrio. Y aquí sigue la descripción, o sea, ya aquí está muy literal, ¿sí? No hay mucho que explicar porque la misma Biblia nos está dando la luz. Vuelvo a leer, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, o sea, las calles son de oro. Verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ya no habrá necesidad de templo, porque el Señor Él será el todo. Él estará allí con nosotros. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya lo había mencionado, el Señor es el que hace que esa ciudad brille y no hay necesidad de la noche absolutamente para nada. El Cordero es su lumbrera. ¿Y quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Este pasaje sí tienes que saberlo entender bien, mi amado, ¿sí? Porque no es que vayan a haber naciones salvas y naciones que se pierdan, ¿me entiendes? O sea, lo que está mostrando acá en el contexto es que de las naciones habrán hombres y mujeres salvos, pero también obviamente habrán hombres y mujeres que se pierdan. No está haciendo específicamente a que vaya a haber una nación que toda es salva o que toda se perdió. No, de todas las naciones de la tierra habrá salvos y de todas de las naciones de la tierra habrá gente que se perderá tristemente. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Los reyes de la tierra, obviamente, porque es que los reyes ya no tendrán reinado, o sea, todo el énfasis será para el Señor, para la gloria de Dios. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En otras palabras, estarán abiertas siempre y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ya lo habíamos leído en el verso 27. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes estarán allí? Los que estén inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Allí son los que tendremos como la potestad de estar en esa nueva Jerusalén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río limpio de agua de vida, pues obviamente es un río limpio, sin contaminación, un río que estará allí en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén. Y ese río, la referencia bíblica es que sale del trono de Dios, del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, por eso te explicaba en la clase pasada, no confundas la nueva Jerusalén con el milenio. Aunque son dos estados perfectos, recuerda que al final del milenio habrá una imperfección donde Satanás será suelto y saldrá a engañar a muchos, y muchos creerán a la mentira. Eso no va a suceder en la nueva Jerusalén, porque ya obviamente hay una perfección total. Dice que en medio de la calle, sí, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Y obviamente ese árbol de la vida, pues lo encontramos en la misma escritura allí en Génesis. Si quiere vamos y lo miramos. Génesis capítulo 2, verso 9. Génesis 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la vida estaba en el paraíso, en el huerto del Edén, y ese árbol de la vida vuelve a aparecer acá
en la nueva Jerusalén. Y dice que produce frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, hay una provisión de Dios totalmente. O sea, no porque necesariamente tengamos que comer, ¿sí? Porque ya no estaremos en este mismo cuerpo, sino lo que está mostrando la palabra obviamente es en la provisión de Dios para los suyos, mostrando que en Él hay absolutamente todas las cosas. Ya estamos terminando, mis amados. Dice que las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. No es una sanidad física de una enfermedad, es de una sanidad del alma, del espíritu, porque los que llegan a Cristo son sanos espiritualmente. Y esa es la promesa, que estaremos allí con el Señor, y obviamente habrá esa sanidad para las naciones, para aquellos que hayan venido a los pies de Cristo. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué hermoso el mensaje, la enseñanza de hoy. No habrá más maldición, no habrá más contaminación, su nombre estará escrito en nuestras frentes, ¿sí? Veremos su rostro, le veremos cara a cara finalmente. El Señor iluminará esa ciudad y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo quiero decirte que si tú estás en Cristo, nos espera algo glorioso, algo grande, algo majestuoso. Cree a la enseñanza que Dios nos ha entregado en esta noche. Cree fielmente a lo que Dios nos ha hablado en esta hora. Y tomemos un tiempo para orar y para despedirnos en esta hora. Señor amado, quiero darte gracias, Dios mío. Quiero darte gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado en esta hora. Algo glorioso nos espera. Vamos a estar allí contigo, en esa nueva Jerusalén. Vamos a habitar por los siglos de los siglos y tú reinarás eternamente, Señor. Solo haz que muchas vidas vengan a la salvación, Dios. Y yo quiero que tú le digas allí donde estás, que Dios te use para proclamar su palabra, su evangelio. Que tú le digas al Señor: Señor, yo anhelo ser ese siervo para ti, ese hombre, esa mujer que puedan servir, Dios. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Mi corazón se llena de alegría, de gozo, y el solo hecho de pensar en esa nueva Jerusalén nos emociona, Señor, sabiendo que hay algo grande que nos espera en un futuro no lejano, sino muy cercano, Dios mío. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a caminar día tras día contigo. No nos sueltes de tu mano un solo instante. Fortalécenos en tu verdad y en tu justicia, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Qué bendición cada clase, porque sabemos que Dios nos habla, nos enseña su palabra, nos instruye. Pero créeme que esta clase en lo personal ha llenado mi vida de esperanza, de fe, de fortaleza, para continuar adelante, para seguir en el camino, para no desmayar. Vale la pena caminar con Dios, vale la pena buscar su rostro y su presencia día tras día. Algo glorioso nos espera. Confiando en el Señor, mis amados, el próximo viernes daremos por terminado este curso. Estaremos estudiando el capítulo 22, los versículos que nos faltan. Así que pues te espero 7 de la noche, porque ha sido un tiempo maravilloso donde hemos podido estudiar a profundidad la palabra.
Así que gracias por estar allí conectado, gracias por disponer tu corazón, que Dios te bendiga y te guarde, y prepárate para ver lo glorioso de Dios en medio de esos cielos nuevos y esa tierra nueva que el Señor traerá sobre nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios te bendiga y te guarde.